Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hola Carlos, Hola, Ana. bienvenido. Mi nombre es Ana María, yo hago parte del equipo de S4DS y estoy con Carlos Flores, nuestro CEO y fundador de la compañía. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Carlos, en los esfuerzos de S4DS de acompañar millones de personas que hacen parte de las fuerzas de venta directas o indirectas de las compañías que atendemos desde S4DS en la industria de retail omnicanal y de venta directa, nos hemos enfrentado a un tema de transformación digital en el que tenemos unas brechas entre las distintas personas que hacen parte de esas fuerzas de ventas. Y parte de nuestra apuesta por el cierre de esa brecha es la construcción de una academia en la que los podamos acompañar a capacitarse para maximizar el uso de las herramientas de tecnología en sus ventas y conseguir más bienestar, conseguir más éxito con sus negocios, etcétera. Hoy quiero que me acompañes a que les contemos a las personas el alcance del primero de los cursos que tenemos, que es el de Social Selling. Ana, pues ese es uno de los más emblemáticos, sin duda, de los cursos en cuanto a que fue el que dio la base, ese fue el primer camino que encontramos en este tema de digitalización. La brecha digital es básicamente, hablando del tema de ventas, es que muchos vendedores como que no encuentran cuál es la herramienta que les va a servir en el tema digital. Sea que vamos a un negocio de retail, normalmente es muy voz a voz, ¿cierto? Alguien entra a una tienda física y se engancha en la compañía, puede que tengan algún modelo de entrenamiento en la misma. Algunos, en el mejor de los casos, con alguna ayuda digital a través de algún e-learning corporativo, pero las prácticas, tanto de blandas como duras para sustentar los productos, casi todo es de la práctica y de la experiencia viva. Cuando vas al mundo de ventas, ¿cierto?, que requieren un trabajo de campo, sea visitadores, TAT, ¿cierto?, o incluso la venta directa, que ya son totalmente independientes esas fuerzas de ventas, se va debilitando aún más esa formación, ¿cierto? Y se vuelve una formación absolutamente tenue en el proceso. Identificando esta brecha, pues social selling consiste justo en habilitar toda mi comunicación y abanico de herramientas digitales para potenciar mi voz, para hacerla llegar a las personas, con distintos propósitos, pues con el social selling, pues para vender, pero en sí es entender las redes sociales, ¿cierto? Y entender sus distintas naturalezas, entender las distintas prácticas que puedo hacer en ellas, que tenemos otro curso para tocarlas, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de influencia y trabajo que hago en esas redes? Entender de esas redes cuál es uso a mi provecho, cuándo es prudente tener el perfil, cuándo es prudente opinar, cuándo, o sea, dónde opino, dónde comento, cómo separo la vida personal de la vida de trabajo. Entonces, ocurren elementos muy interesantes, es un curso muy estructurado que me lleva desde cero hasta aprovechar el 100% de las herramientas que hay disponibles en el mercado para poder enfrentar digitalmente de la mejor manera mi trabajo. Y lo más importante, independiente de si estoy en la calle, si hago el trabajo 100% digital, si estoy en un lugar físico, porque trabajo como parte de una organización, es cierto, en una tienda física, no importa el canal, en un call center, ¿cierto? La omnicanalidad es parte importante de esta formación. Entonces, este curso está orientado tanto a las compañías que quieren tomar estos cursos para llevarlos a sus vendedores, como cualquier persona que trabaje en ventas y esté interesado en ellos. Claro que sí, Carlos. Y de hecho, en nuestra experiencia en S4DS nos hemos encontrado con que en muchas ocasiones para cada uno de nosotros como representantes, como vendedores, como personas, hay un universo demasiado grande de herramientas en las que siempre está la pregunta, ¿yo tengo que estar en todos los canales o me especializo en alguno? El poder entender el alcance que tiene cada uno me va a permitir a mí escoger en dónde voy a enfocar mis esfuerzos y dónde voy a tener más impacto. Buenísimo, Carlos. Pero entonces, para que les contemos a todas las personas que nos pueden estar viendo o que pueden estar interesados en el curso, si yo como empresa tomo este curso para brindárselo a mi fuerza de ventas o si yo como persona tomo este curso, ¿qué puedo esperar conseguir al final de haber
disfrutado todo el contenido que ustedes nos ofrecen en el curso de Social Selling? Los logros son muchísimos. Mira, desde cualquier parto del ser humano siempre. Entonces, un ser humano que tiene un manejo de sus redes sociales agradable, bien orientado, entonces aquí hay que jugar un partido donde hay que moderar el tono, ¿cierto? Pues evidentemente uno quisiera salir en todas las posibilidades de las agendas de vida, más todos los momentos de la vida no son para estar allí. Entonces, cuando yo logro ya delimitar adecuadamente, empiezo a hacer algo muy positivo. Entonces puede ser que mi oportunidad laboral de mañana depende de ese buen manejo para que cuando alguien me busca, pues encuentre una persona positiva, anclada a unos valores de vida interesantes, opinando y siendo un actor vivo de un ecosistema comercial. Empecemos por ahí, ya suena un primer gran paso. Estando dentro de una organización, pues las diferencias son inmensas. Doy un ejemplo tal vez por canal. ¿Qué pasa si mi vendedor que está en el espacio físico, como parte del social selling, para coger una bien sencilla, encontró que teniendo el CRM de la compañía, con los WhatsApp de la compañía, con un WhatsApp Business, se comunica para fidelizar los clientes, cómo le fue con el producto que llevó ayer, le sirvió, ve, aquí tengo la otra talla reservada por si no le servía esa, en fin, entonces darle una cercanía que no iba a ocurrir de otra manera. Y estoy poniendo una manzana pues rebajita, esto puede ser el 0.1% de todo lo que se puede lograr. Estoy en un call center y lo mismo, en las herramientas digitales de la compañía está integrado una comunicación después de una llamada, un follow-up a la tienda que me ha atendido habitualmente, el follow-up a una inquietud que propuso, el seguimiento de la persona en las redes para darle una adecuada atención, la venta transversal en un e-commerce que termina en un call center por cualquier razón, ¿cierto? Entonces ahí se empiezan a conectar un montón de piezas. Ahora el que está en calle, pues se le amplifica la necesidad, no las herramientas son las mismas para todos, pero es que la necesidad es imperativo. Si yo promuevo digitalmente los procesos, pues tengo una geografía implícita ampliada. Mi geografía es digital, ya no presencial. Cuando logro amplificar la voz de cualquiera de esos productos en los que trabajo, así no tenga como terminar una transacción digital, ya estoy haciendo un trabajo increíble, porque cuando hable con la persona, claro, Ana, yo ya había escuchado de ti hablando de X, ¿cierto? Entonces todas las piezas se te empiezan a conectar. Entonces lo que esperamos que le suceda a las personas y a la empresa que promueva un curso de esta naturaleza es habilitar a todas estas personas a que todas esas herramientas las tengan en sus dedos. Por tanto, cuando las necesite, solo tiene que decir, claro, yo voy a usar un mensaje de este tipo, yo voy a hacer un post de esta naturaleza, le voy a pedir a la compañía que haga un plan de comunicación sobre estos elementos para repostearlos, porque tengo un espectro más ampliado, N veces normalmente a uno, entre el aspecto donde llega la compañía y llega el vendedor. Entonces, hay herramientas muy poderosas y ese es básicamente el objetivo, habilitar a esos vendedores a que ya no les quede lejos, sino que a un clic de distancia todo el portafolio de herramientas. Excelente. Muchas gracias, Carlos, por esta explicación tan completa del curso de Social Selling de la mano de S4DS. Quiero invitar a todas las personas y empresas que puedan estar interesados en convertir sus representantes, sus afiliados, sus creadores de contenido o sus vendedores en social sellers a que nos contacten. Estamos acá listos para acompañarlos a cerrar esa brecha digital que puede existir entre las personas de su fuerza de ventas y a maximizar las ventas de la mano de la tecnología. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima.